Si hablamos de peritoneo, vamos a hablar de qué sistema, en términos generales. Intestinal. Sí, bueno, de los intestinos, pero básicamente estamos hablando del sistema Digestivo. digestivo, Ah, exactamente. Entonces el peritoneo, si ustedes recuerdan, nosotros hemos hablado en sistema respiratorio, hablábamos de que hay una bifurcación. Esto pues corresponde a los pulmones y que esos pulmones tienen un tejido que lo recubre, que se llama ¿cómo? pleura visceral, profe. La pleura. Entonces la pleura, en este caso, van a ser dos, una parietal y una visceral. A nivel del corazón, también hablábamos de un tejido que lo recubre. ¿Sí lo recuerda? El pericardio, profe. El pericardio. Ese pericardio tiene dos componentes. No fibroso. Ajá, y el otro es... El fibroso es el externo, ¿de acuerdo? Y el otro, ¿cómo se llama? El que está adherido aquí. ¿Seroso? El seroso. Y recuerda que el seroso tiene dos láminas. Una que va hacia la parte externa, que sería la parietal, y una que está adherida, que sería la visceral. En cuanto a la cavidad abdominal, entonces imaginemos que esto es la cavidad del abdomen, esto sería la pared anterior. Entonces, dentro de esta cavidad vamos a tener un tejido. A ese tejido le vamos a llamar peritoneo. Entonces, él va a tener, va a hacer esto así, una parte que va hacia la pared, que sería el peritoneo parietal, y uno que va a estar hacia adentro, que sería el peritoneo visceral. Y entre los dos va a haber un espacio, que lo vemos aquí, que este espacio corresponde a lo que se le llama la cavidad peritoneal. Entonces, a nivel del abdomen, nosotros hablamos de peritoneo. A nivel de pulmones, hablamos de pleura. Y a nivel de corazón, hablamos de pericardio. Y estamos hablando de un tejido que reviste, que cubre. Bueno, entonces aquí tenemos básicamente el esquema que yo les había dibujado. Mira la cavidad como tal. Se vuelve a hacer de color rojo. Mira la cavidad como tal. En esta cavidad, entonces vamos a tener unos órganos que están dentro de ella. Y aquí podemos identificar las dos láminas. Entonces, el que está hacia la parte externa de la cavidad se llama el peritoneo parietal, y el que está adherido al órgano en este caso sería el hígado, sería el visceral. Y podemos identificar allí el espacio, que sería este.
y este sería la cavidad peritoneal. Entonces mira que esta cavidad va a estar conformada por estos dos peritoneos. Ahora, ¿qué va a suceder? El peritoneo va a cubrir unos órganos y otros van a quedar no cubiertos. Entonces, a los órganos que están cubiertos de peritoneo, estos que están aquí de color blanco, se le denominan los órganos intraperitoneales. ¿Qué significa eso? Que están dentro de la cavidad, o sea, bueno, dentro de la cavidad no, que están cubiertos por peritoneo. ¿Listo? Por ende, los ¿Intra qué, órganos profe? Qué pena. intraperitoneales, Intraperi. o sea, que están dentro Listo. del espacio que está siendo delimitado por el peritoneo. No podemos decir que están dentro de la cavidad porque la cavidad es muy pequeña. O sea, están cubiertos por peritoneo. O sea, que serían estos. Y van a haber unos órganos que no están cubiertos de peritoneo, que serían estos de la parte posterior, y que se van a llamar los órganos retroperitoneales. O sea, que van a estar atrás del peritoneo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. ¿Qué órganos serían, según lo que hemos visto, intraperitoneales? El hígado, el estómago, El estómago. el vaso. Estos son los intraperitoneales. ¿Y cuáles serían los retroperitoneales? Los dos riñones con sus respectivas glándulas suprarrenales. Esta vena grande que se llama ¿cómo? La aorta abdominal. La Vena. cava. Cava inferior. La vena La vena cava. cava inferior. Ujú. Y aquí tendríamos una arteria. ¿Cuál sería esa? Pulmonar. Mírala bien. Si estamos hablando del peritoneo, nosotros nos encontramos en qué cavidad. Esa sí sería la aorta abdominal, profe. Esa sí es la aorta abdominal. Entonces, los riñones, la aorta abdominal, la cava inferior, las glándulas suprarrenales van a ser órganos retroperitoneales, o sea, vamos a ubicarlos atrás del peritoneo. Aquí tenemos también un corte no tanto transverso, más bien oblicuo porque podemos ver los órganos. Entonces, aquí vamos a identificar, vamos a ver si me siguen. Mira el peritoneo. Pasa anterior al riñón, anterior a la cava, pasa anterior al páncreas. Pero mira que aquí cubre el vaso. Entonces, el páncreas se considera un órgano secundariamente retroperitoneal, aunque en la parte posterior, si alcanzas a identificar aquí, el vaso está cubierto por peritoneo, pues el páncreas no. Mira que solamente se ubica una lámina o una porción en relación con su cara anterior.
Entonces, mira que por eso hablamos de que es un órgano secundariamente retroperitoneal. Sin embargo, el páncreas en su parte posterior va a presentar unas fascias de coalescencia. Entonces, una fascia es un tejido que va a permitir que se adhiera. O sea, va a ser como una estructura de sostén. Y entre la cara anterior del páncreas y la cara posterior del estómago va a haber una bolsa que se denomina la bolsa omental, que es lo que vamos a encontrar aquí. El peritoneo me va a generar, digámoslo, dos conceptos o dos términos. El primero va a ser el concepto de aumento, o en algunos textos vos lo vas a encontrar con el nombre de epiplom. Y en relación con los intestinos vamos a hablar de mesos. Entonces, el aumento menor va a ser esta estructura que está presente entre la cara visceral del hígado y la curvatura menor del estómago. Entonces aquí en medio de los dos voy a ubicar el aumento menor. Como el estómago tiene dos curvas, entonces sacamos aquí el dibujito. Profe, ¿qué cara del estómago? ¿La anterior o la No, posterior? cara del estómago, no, curvatura menor. Ah, ya, curvatura. Entonces, Gracias. entre la curvatura menor, aquí, y acá tendríamos el hígado. Y entre su cara visceral voy a encontrar el aumento menor. Estaría aquí. Ahora, como el estómago tiene una curvatura mayor, que es esta, entonces de aquí hacia abajo voy a tener, obviamente el estómago está pues conformado de una forma distinta, lo que consideramos el aumento mayor, que es este. En relación con los intestinos, y si hablo de intestinos, ¿cuál es el nombre de ellos? Intestino delgado, intestino Intestino grueso. grueso. Intestino delgado e intestino grueso. Entonces, en relación con el intestino grueso, yo voy a hablar de mesocolon. Entonces, aquí voy a tener el colon transverso y este espacio que hay aquí sería el mesocolon. Y en relación con los intestinos, especialmente el intestino delgado, voy a tener un tejido que se llama el mesenterio. ¿Se acuerdan que el intestino delgado presenta unas curvaturas? ¿Se lo recuerdan? Sí, profe. ¿Cómo se llaman esas curvaturas? Austras. No, el intestino delgado. Pasaje intestinal. Ah, el mesenterio. No, el intestino delgado presenta unas curvas. Mesenterio, sí. No, las curvas. Las Ah, curvas. divertículos. No, ¿No es? los divertículos son las hernias. Ujú. Las curvas son las asas intestinales. Y el tejido que está en medio, que los une, este es el mesenterio.
porque las austras son del intestino grueso. ¿Listo? ¿Eso les queda claro? Sí, profe. Entonces, aquí tenemos, para reforzar, mira la curvatura mayor del estómago, que es esta. Y mira el tejido que se desprende de él. Y a este tejido es el que le llamamos el omento mayor. Este tejido, entonces también se le conoce como el delantal, porque si lo ves parece un delantal de una persona. Al peritoneo, que corresponde a esto, le dicen tejido inteligente. ¿Por qué se le dice inteligente? Ustedes se recuerdan que la primera parte del intestino grueso se llama ¿cómo? Ciego. Duodeno. Intestino grueso. Ay, Ciego, profe. ciego, sí. Listo. Y a él se une el ilion, que hace parte del intestino delgado. Sin embargo, en el ciego hay una saliente. ¿Cómo se llama esa saliente? Apéndice vermiforme. La apéndice vermiforme. Entonces, esta apéndice se puede inflamar y puede explotar. Entonces, el peritoneo, por un proceso endocrino, o sea, por un proceso regulatorio neuroendocrino, va hacia allá, envuelve, o sea, hace como una especie de fagocitosis, llega, lo cubre, y si se rompe la apéndice y su contenido, va a quedar envuelto y eso se llama un plastrón. Eso lo hace el peritoneo y eso evita que no se dé una peritonitis. Entonces, por eso se le llama Pero eso se puede reventar también, profe, para que la peritonitis. ¿Cómo así? Lo que envuelve con No, se él hasta donde tengo entendido, él lo cubre. Es como hacer una. Ustedes han visto, si se acuerdan del el desastre de Chernobyl, que ha sido el peor desastre o el peor accidente en una planta de energía nuclear. ¿Se han Sí. escuchado? Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Como el reactor seguía emanando radioactividad, hicieron como una cúpula en concreto, o sea, lo cubrieron, lo taparon, lo envolvieron para evitar que que la radioactividad siguiera saliendo. No quiere decir de que no esté saliendo, pero está encapsulado. Entonces lo mismo hace el peritoneo, va, encapsula, protege, envuelve el apéndice para que si se rompe su contenido se quede allí y no se disemine. Ahora, no sé si ese recubrimiento que se está haciendo luego se rompa, la verdad no sé, pero hasta donde tengo entendido no, va, lo cubre, lo fija y ya, lo deja allí y ya sea un proceso interno y se queda allí. Creo que se forma una especie de tejido fibroso, cicatrizal allí. Puede que esté errado, pero más o menos esa es la idea. Profe, entonces para que a uno le dé peritonitis, porque si él va a cubrir, entonces por ende no daría. Se alcanzaría a hacer Exactamente, un debe ser proceso. que el proceso no se dio, porque no siempre se va a dar, o que falló, que podría ser la otra. Sin embargo, es una buena pregunta. Aquí tenemos la cara, perdón, la curvatura menor del estómago y tenemos la cara visceral del hígado. Y en ellos tenemos el peritoneo que está cubriendo y a eso le llamamos el omento menor.
Entonces en el aumento menor yo voy a encontrar el ligamento hepatogástrico, que sería este que está uniendo el hígado con el estómago, y voy a encontrar el ligamento hepatoduodenal, que es este, que me une la cara visceral del hígado con el duodeno, que estaría aquí. Posterior a este ligamento hay una entrada, hay un espacio, y a ese espacio se le llama la fosa omental, o sea, yo puedo entrar hacia la parte posterior. Y se acuerdan que ahora que vimos el corte, que veíamos el páncreas de esta manera, que veíamos acá un riñón, aquí veíamos otro riñón, por aquí veíamos el vaso y aquí veíamos el estómago. Aquí está la bolsa omental, y en este espacio donde está el aumento menor, pues tenemos el vestíbulo omental, que sería el espacio que va a estar delimitado por estas dos paredes. Entonces mira las estructuras que vamos a tener presentes allí. En este corte vamos a encontrar que a partir de esos espacios que está generando el peritoneo, van a haber algo que se llaman recesos. ¿Alguien recuerda lo que es un receso? ¿Alguien recuerda cuando vimos sistema respiratorio? Profe, por ejemplo, en el intestino delgado, pues tenemos el receso ileocecal, que pues el mesenterio con la unión ileocecal. Bueno, entonces cuando hablamos de recesos, estamos hablando de unos espacios, que esos espacios permiten que el órgano que está eh, presente o que está adyacente a él puede llegar hasta allá. Entonces, aquí tenemos este órgano, es el vaso, y mira que anterior a él tengo el estómago y medial a él tengo el riñón izquierdo. Entonces, y medial, o sea, este sería posteromedial y este sería medial como tal, que sería el páncreas, que va a estar aquí. Entonces va a haber el receso lienal, este espacio que yo tengo aquí. Entre el vaso y el riñón tengo el ligamento, frénico lienal o lieno-renal. O sea, mira que aquí estabiliza. Entre la cara posterior del estómago y el borde medial del vaso tengo el ligamento gastrolienal. Lo que hablamos ahorita, la bolsa omental, el espacio que hay aquí, el vestíbulo delimitado por las dos paredes. Y en relación al hígado, tenemos algo que se llama el pedículo hepático. Entonces el pedículo hepático, cuando hablamos de pedículo, vamos a hablar que hay tres estructuras en línea. En este caso, medialmente, encuentro la vena portal,
Lateralmente a la izquierda tengo la arteria hepática propia y lateralmente a la derecha tengo el conducto colédoco que está aquí. En su parte anterior, el hígado, en relación con su cara diafragmática, que lo vamos a ver más adelante, el peritoneo me forma un ligamento que se llama el ligamento falciforme. Entonces el hígado presenta una cara diafragmática que va hacia arriba y este ligamento pasa y lo divide en dos lobos, un lobo derecho y un lobo izquierdo. Pero entonces el responsable de la división de los lobos sería el ligamento falciforme. Y circundando el vaso voy a tener el receso perilineal. Mira todo el espacio que tengo acá. O sea que teóricamente el vaso podría ocupar ese espacio. Aquí ya vemos entonces un esquema diferente. Esta es la cara posterior de, esta es la cara posterior del estómago. Aquí tenemos el páncreas y aquí mira el espacio que hay. Entonces hacia la parte superior tengo lo que se llama el receso superior en relación con el páncreas y en la parte inferior tengo el receso inferior, que estaría el espacio entre el borde inferior del páncreas y este espacio que corresponde al mesocolon transverso. Entonces mira que en este espacio que está en la parte posterior tengo la vena cava inferior, que recuerden que ella se ubica posterior al hígado. Tendríamos más hacia el duodeno, entonces el ligamento hepatoduodenal, que ya lo vimos, que une el foramen omental, que es el espacio por el cual yo voy a entrar, y en relación con el estómago, el páncreas y el vaso, tengo el ligamento gastrolenal y el receso lienal, que es el espacio hacia donde puede moverse el vaso o el páncreas, y en la parte inferior pues el ligamento lieno-renal, que une al vaso con el riñón. En relación con el hígado, entonces, esta es la cara diafragmática, perdón, del hígado, y esta sería su cara visceral. En su cara diafragmática, que es esta, este ligamento que corresponde al falciforme lo divide en dos lobos. Un lobo derecho, que es el más grande, y un lobo izquierdo, que es más pequeño. En la parte superior, el hígado se va a relacionar con este músculo, que se llama ¿cómo? El diafragma, profe. El diafragma. Entonces el diafragma, en relación con el hígado, va a presentar un ligamento que se llama ligamento coronario. Entonces este ligamento se proyecta sobre todo el borde superior de la cara diafragmática y en los extremos, en relación con el diafragma, va a presentar unos ligamentos que se llaman los ligamentos triangulares, derecho e izquierdo respectivamente.
Estos ligamentos en relación con el diafragma y la cara diafragmática del hígado va a presentar unos espacios que se llaman los recesos subfrénicos porque están debajo del diafragma. En su cara visceral, el hígado, hay una parte de él que no está cubierto de peritoneo. Entonces mira, este es peritoneo. El resto está cubierto y a esta porción del hígado que no está cubierto de peritoneo se le llama el área nuda o el área desnuda. Hasta allí cómo vamos, chicos. Bien, profe. En relación con el colon, entonces esta porción del colon es el transverso. Entonces recordemos un poco, aquí tenemos el ciego, el colon ascendente, aquí tendríamos la flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente, colon sigmoideo y por acá tendríamos el recto. Y él me delimita algo que conocemos con el nombre del marco cólico. Por encima del colon transverso voy a tener un piso y ese piso se denomina supramesocólico. Y en la parte inferior voy a tener el piso inframesocólico, o sea que va a estar por debajo en relación con el colon. Y si habláramos del intestino delgado, estaríamos hablando de ¿qué? Mesenterio. De mesenterio. Entonces, en este corte sagital, el peritoneo va a generar algo que se llaman unas reflexiones, o sea, él se va a plegar. Entonces, mira, aquí tenemos, en el caso de la mujer, esta es la parte posterior de la línea, sería el recto. Esto sería el útero. Acá hay un espacio entre el útero y la vejiga. Y se iría hacia la parte anterior. Entonces, el espacio que está entre el útero y el recto se llama la excavación recto-uterina. Y este espacio pequeño que hay entre el útero y la vejiga se llama la excavación vésico-uterina, en el caso de las mujeres. En el caso del hombre, entonces tenemos aquí el peritoneo, el recto, la vejiga, y aquí está la excavación, que sería la rectovesical. Entonces las mujeres presentan dos excavaciones y los hombres presentan una excavación. El peritoneo entonces se puede inflamar y a esa inflamación del peritoneo le vamos a llamar una peritonitis. Entonces, aquí tenemos. Ya sabemos que normalmente una peritonitis pues está asociada a una rotura de la apéndice. Entonces, se colmata, es materia fecal que tiene y sale y contamina toda la cavidad abdominal. Listo, chicos, ¿les parece bien si hacemos una pausa? Bueno, entonces seguimos ahora con el tema de hígado y páncreas. Entonces cuando hablamos de hígado y páncreas estamos hablando de dos glándulas anexas
al sistema digestivo. O sea, están presentes dentro de la cavidad abdominal. Entonces, por ejemplo, en relación al hígado, si ustedes recuerdan, el abdomen se divide en ¿cuántos cuadrantes? 9. 9. 9 cuadrantes. ¿Y esos cuáles, cómo se llaman? Entonces aquí los tenemos. Entonces miremos el hígado en relación con estos cuadrantes, ¿dónde se ubica? Entonces, ¿este cuadrante cómo se llama? Hipocondrio. ¿Hipocondrio qué? Derecho. Acuérdate. Exactamente, hipocondrio derecho. Este del medio, Región Epigastrio. epigastral. epigastrio. Entonces mira que el hígado se ubica básicamente entre el hipocondrio derecho y el epigastrio. En El ocasiones puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo. Pero básicamente entre estos dos primeros es que se ubica. Profe, ¿en qué tipo de condiciones podría llegar hasta allá? Una persona... Hepatomegalia, por ejemplo. ¿Y eso afecta mucho o normal? No sabría decirte. No sabría decirte. O sea, sé que se habla en la literatura que puedes ubicarse hasta en este espacio, pero no es que lo ocupe por completo. Sí hay una ubicación en relación con él, sí, pero no es que sea pues que todo esté allá. En relación a una postura de cúbito supino, entonces vemos el hígado en relación con el pulmón y la pleura, y en especial con la cavidad pleural. Entonces el hígado se proyecta desde esta línea. Coloquemos la de otro color para que genere contraste. Desde el borde inferior de la cuarta costilla, y puede llegar, mira que él se extiende hasta más o menos la décima costilla, décima, 11 o hasta 12. Mira que acá lo podemos ver, una proyección mucho más larga. Por eso las personas que se retiran la 11ª y 12ª costilla, o especialmente la 12ª costilla, pues dejan descubierto parte del hígado, y ese es pues el riesgo que se tiene allí. Entonces el hígado va a presentar unas caras. Entonces esta cara ya la vimos, corresponde a la cara diafragmática. Si hablo de cara diafragmática, estoy hablando de una cara que está relacionada con ¿qué estructura? El diafragma. Con el diafragma. Con el diafragma. Entonces el hígado va a presentar un borde inferior, va a presentar un borde superior, va a presentar una cara diafragmática, y hacia la parte inferior va a tener una cara visceral. En su cara diafragmática, ya lo hablamos ahora, hay un ligamento que se llama ¿cómo? Falciforme. Este ligamento, que es el falciforme, que va a dividir el hígado en su cara diafragmática en dos lobos. Lobo derecho, que es grande, y lobo izquierdo, que es mucho más pequeño. En términos de la ubicación dentro de la cavidad abdominal, el lobo derecho básicamente lo voy a ubicar, o sea, la mayor parte de él, donde lo ubico, según lo que vimos ahora de la división de ¿Del hipocondrio? del hipocondrio derecho. Derecho. Entonces, en el borde superior de la cara diafragmática del hígado hay un ligamento
que lo nombramos ahora, que se llama el ligamento coronario, perdón, que es este que está aquí. Entonces este ligamento coronario, en relación con el diafragma en los extremos, va a formar los ligamentos triangulares, triangular izquierdo y triangular derecho. Por ende, entre la cara inferior del diafragma y el borde superior de la cara diafragmática del hígado van a estar los recesos, que los hablamos ahora, que se llaman los recesos subfrénicos. En su cara visceral, que es esta que identificamos aquí, ¿qué podemos identificar? Bueno, primero les hago una pregunta. Según esto, ¿qué es anterior y qué es posterior? Anterior es la cara diafragmática y posterior la cara visceral. Vuelvo y pregunto. Mira la cara visceral del hígado. Mírala. Según esto, ¿qué sería anterior y qué sería posterior? Anterior puede ser el... ¿El lado derecho? Míralo bien. Aquí tenemos, o sea, derecho e izquierdo, ya sabemos su ubicación. Pero en términos de anterior y posterior, ¿qué sería anterior? Yo les pregunto y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Esta parte sería anterior y esta parte sería posterior o viceversa. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que al contrario, la anterior debe ser la de abajo, ¿no? La anterior, para vos la anterior sería esta Ay, no sé. y por ende la posterior sería esta. No, pues estamos preguntando. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que la anterior es la parte de arriba y la posterior la de abajo, así como la has planteado, pero no sé. O sea, para vos sería lo contrario. Ajá, como usted la ha planteado, profe. Donde está la P Ajá, sería la A. está. Ajá. Y donde está la A sería la P, Entonces para vos esto sería anterior. pero no sé. Eso no importa, estamos es... A ver, yo... Daniela, ¿qué, según eso vos, qué crees que sea anterior y qué crees que sea posterior? Pues creería que arriba posterior, o no sé, No, no. no sé. O sea, vos decís que esto sería posterior. O no, más Por, bien no, arriba anterior y abajo posterior. es para vos esto sería anterior y acá posterior. Ajá, ¿Listo? sí, no. A ver, ¿qué otro? Vamos a ver, Guillermo. Hola, Guillermo, ¿estás por ahí? Ole, bueno, sé. Manuel, Señor,
Contame para vos qué sería anterior y qué sería posterior. Estamos viendo aquí una votación. ¿Qué Mi votación crees? va con que la parte de arriba es sí, la que dijo Juanita. Pero posterior para Que vos. la parte, pues, la arriba de la antero superior, ¿no? O sea, voy a... No, solamente hablamos de posterior y anterior. Entonces para vos esta parte de acá, donde está la P azul y la A roja, ¿para vos sería posterior o sería anterior? Para mí sería superior, profe. Ah, superior, o sea, Digo, señor, no, no, aquí solamente no hay opción de superior e inferior. anterior, sí, Para vos sería anterior. anterior, Listo. señor. Te llamo 2 votos para anterior. Listo, y aquí. A ver, ¿quién más? Mariana Blandón, Señor, ¿cómo vas? bien. Bueno, contame, ¿vos qué crees que sea esto atrás? ¿Anterior o posterior o lo contrario? ¿O del mismo modo en sentido distinto? Mm, anterior. ¿Anterior sería acá? Sí, señor. O sea que votas por aquí y por ende esto es posterior, ¿cierto? Sí, señor. Listo, bueno, vamos a ver, ¿quién más? Eh, Valentina Ramos, Dígame, profe. ¿qué crees vos? ¿Qué es anterior y qué es posterior? Profe, yo creo que la vena es posterior. Ajá, o sea que decís que aquí votas por el azul. ¿Sí? Sí. Listo. A ver, ¿quién más? Eh, Profe, Dame, ¿quién? qué pena, no le he contestado, es que llegué de turno y estaba bañándome, pero no le pude contestar. Dale, no te preocupes. Estamos preguntando Eh, aquí qué es anterior y qué es posterior. ¿Vos qué crees? También de una ¿Qué votación. es anterior? Profe, pues, a ver, uno se puede guiar por el borde inferior de la vesícula biliar. Uno normalmente sobre la proyección AP se encuentra ese borde inferior del ligamento terete y la vesícula biliar. Entonces, la parte anterior sería de esa imagen, la parte inferior, por donde está la vesícula biliar. O sea, para vos sería la A. Sí, Aquí. señor. Listo. Bueno, último, a ver si desempata esto. Juan Camilo Muñoz, Por aquí estoy. contame, ¿vos qué opinas? ¿Desempatás eso o empatás o qué crees que sea anterior y qué crees que sea posterior? No, yo creo que la parte superior es la anterior. También. La botás aquí y acá. ¿Sí? Ajá. Bueno, Sí, sí, sí. ¿listo? Bueno, Y la parte inferior, posterior. última palabra. ¿Alguien opina algo Sí, diferente? señor. ¿Listo? Profe, yo Dale, Samir, diría que la dime. parte de arriba es la parte posterior, Ajá, la de abajo la anterior. abajo la anterior. ¿Listo? ¿Apostamos? ¿Dónde está mi amiga? La que No, apostadora. profe, no. La que No, apostadora. no apostemos, profesor, no la apostemos. Dejémoslo así. No llame a Yadira, Ay, profe, no la sí. llame, no la Que llame. usted diga, No la invoque. No la mencione, profe, no la mencione. No la mencione. Ella está quietica, profe, no. ¿No la invoquemos hoy? Sí, déjela ya quietica, profe, que no está bien. Ella estará desayunando, yo no sé, profe. Dejémosla por aquí quietica. Bueno, entonces la respuesta es la correcta es la siguiente. Es esta. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. hubiéramos apostado. Mire, y es sencillo ubicarlo. Lo que decía Guillermo es cierto. Vos ubicás la vesícula biliar se encuentra inferior y anterior. Pero algo que te va a decir, o sea, hay dos cosas que te van a definir la ubicación, si es anterior o posterior. Primero, la vena cava siempre va a ser posterior.
Y segundo, el ligamento terete, perdón, el ligamento falciforme, porque el ligamento terete está por la parte inferior, que es este, es anterior. Entonces ya sabes, solamente con ubicar la vena cava, ya sabes que la vena cava se ubica posterior. O sea que esta parte de atrás, esto corresponde a la cara posterior. Ahí no me has ganado la puestica, hombre, no aceptaste. Pues, pucha. Esto, bueno, entonces en la cara visceral del hígado, adicionalmente a los dos lobos que ya habíamos visto, que son el lobo derecho y lobo izquierdo, aquí tenemos lobo derecho, que es el más grande, lobo izquierdo, que es el más pequeño, aparecen dos lobos más. Uno que se encuentra medial a la vena cava inferior, que se llama el lobo caudado, y el otro que se encuentra medial a la vesícula biliar, que es el lobo cuadrado. Entonces aquí tenemos lobo caudado, lobo cuadrado. En medio vamos a tener una estructura que se llama el hilio hepático o el pedículo hepático. Entonces aquí vamos a encontrar medialmente, bueno, o intermedio, está la vena portal del hígado, lateral a la izquierda, la arteria hepática propia, y lateral a la derecha, el conducto colédoco. Entonces, esto es lo que conocemos como el hilio pedículo. La vesícula biliar, que ya se había nombrado, se encuentra en una fosa y que está en el límite entre el lobo derecho y el lobo cuadrado. Y en su parte inferior hay un ligamento que se denomina ligamento terete del hígado, que corresponde al vestigio de lo que era la vena umbilical. Y acá pues algo que ya hemos visto, que lo hemos nombrado también, que sirve como pista para saber si es o no anterior o posterior, el área nuda o el área desnuda, que recuerden que no está cubierta de peritoneo. Entonces, como la cara visceral del hígado, valga la redundancia, está en relación con las vísceras, como lo indica el nombre, vamos a ver qué relación tiene. Entonces tenemos flexura cólica derecha, que obviamente por lateralidad pues va a estar relacionada con el lobo derecho. Riñón derecho, míralo, la impresión grande que tiene. La glándula suprarrenal derecha, que la voy a ubicar en el área desnuda. El colon transverso va a estar en relación con la vesícula. El duodeno, que lo voy a ubicar anterior al pedículo o hilo hepático. El esófago, que lo voy a ubicar medial al lobo caudado. El corazón, que lo ubico en su borde posterior, y el estómago, que va a estar relacionado básicamente con la cara visceral del lobo izquierdo. Entonces dentro del hígado va a haber una circulación. Eso es normal porque ustedes saben que el hígado, ¿qué funciones cumple? ¿O para qué nos sirve el hígado? Secreta bilis.
Sí, secreta, tiene un sustrato que se llama la bilis. ¿Qué más hace el hígado? ¿Qué más hace? Profe, pues lo que usted nos enseñó en la clase pasada, no sé si también abarque o pueda relacionarse. De por sí las venas que vienen del intestino drenan como en esta parte, en la hepática. Entonces no sé si también pueda incluirse. Bueno, el hígado lo conocen como la fábrica, como la planta de desintoxicación que tiene el cuerpo. Entonces a él va a llegar lo que vos decías, una vena que se llama la vena portal hepática o vena portal del hígado. Si hacemos un poco de memoria, entonces estamos diciendo que la vena portal hepática es esta, y a esta vena van a desembocar para formarla la vena lienal, perdón, y aquí vamos a tener la mesentérica superior. A la lienal va a llegar la mesentérica inferior. Aquí llega. Entonces, lo que decía Yadira, las venas mesentéricas, ¿de dónde vienen? Vienen del intestino delgado, yeyuno. Bueno, es que la mesentérica superior pues irriga la parte derecha y la inferior pues la parte izquierda. Sí, entonces para que tengamos claro, la mesentérica superior me está irrigando yeyuno, ilion y la mitad derecha del intestino grueso. Y la mesentérica inferior me está drenando la sangre de la parte izquierda del intestino grueso. En el intestino delgado, ¿qué se da? La mayor absorción de nutrientes, ¿cierto? Y en el intestino grueso, ¿qué se da? La absorción de líquido, del exceso de agua presente en el material de desecho. Entonces, tanto la vena mesentérica superior como la lienal, que viene del vaso, páncreas, y la mesentérica inferior, que viene del colon, están llevando nutrientes y agua acá. Entonces aquí el hígado, ¿qué es lo que hace? Va a procesar todo lo que hay allí. Por eso se llama la vena portal. Entra. Se van a ir a unas regiones donde están los lóbulos. Allí hay un proceso, hay unos capilares muy similar a lo que sucede a nivel pulmonar, y sale a través de unas venas que se llaman la vena central, para formar las venas hepáticas, que van a ser dos. Y estas venas hepáticas van a drenar a una vena grande que se ubica posterior, que se llama la vena hepática propia. cava, no, la vena cava inferior. ¿Sí recuerdas eso? Porque recuerda que la vena es posterior. Entonces todo el proceso que está aquí va a drenar allá. ¿Y la vena cava inferior dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina la...? En la aurícula derecha. ¿Sí? ¿Aurícula? ¿Ventrículo? ¿Ventrículo? Ay, no, profe. No, tranquila que no vamos a apostar. No te ¿Aurícula? preocupes. ¿Aurícula?
Y la aurícula La derecha. aurícula es una Atrio. cavidad en el atrio derecho, porque recordad que la Ok. aurícula es una prolongación que está presente sobre el atrio derecho y la aurícula izquierda sobre el atrio izquierdo. Son prolongaciones, no son cavidades. Entonces, la vena cava inferior drena su contenido al atrio derecho. Entonces, en el hígado se va a presentar una circulación, que es la circulación de la bilis. La bilis es un sustrato. Este va a ser conducido por unos conductillos bilíferos que están dentro del hígado, se llaman intrahepáticos. Entonces vamos a tener estos conductillos, me van a formar al lado izquierdo un conducto hepático izquierdo, los del lado derecho el conducto hepático derecho, y los dos se unen y me van a formar el conducto hepático común. La vesícula biliar va a tener un conducto que se llama el conducto cístico. Entonces, el conducto hepático común junto con el conducto cístico se unen y me van a formar el conducto colédoco. ¿Y el conducto colédoco a dónde llega? Al duodeno. Al duodeno, exactamente. Si queremos ser más específicos, entonces va a llegar a la porción descendente del duodeno a una estructura que se llama la papila duodenal mayor. Allí va a llegar y a descargar su contenido. Entonces, el hígado presenta algo que se llama las vías biliares. Entonces vamos a tener dos, una que es principal y otra que es accesoria. Entonces aquí tenemos el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común. Aquí está la vesícula biliar, conducto cístico, y la unión de hepático común y cístico, ya sabemos que me forma ¿qué? Conducto colédoco. El colédoco. Y el colédoco entonces desciende, se ubica posterior al duodeno, llega, se une con el conducto pancreático principal, que lo vemos aquí, forma una dilatación que se denomina la ampolla hepatopancreática y su contenido va a estar relacionado directamente con la papila duodenal mayor. Entonces, hablamos de dos vías biliares. Entonces, coloquémoslas aquí. Entonces, la vía biliar principal la conforma conductos hepáticos, o sea, derecho más el izquierdo. ¿Qué me forman él? Común. Conducto hepático común. Y la vía biliar accesoria
¿quién la forma? Entonces, la vesícula biliar más conducto cístico. ¿Listo? Entonces, estas son las dos vías. Entonces, aquí tenemos. Mira el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, la unión de los dos, conducto hepático común, que al unirse con el cístico me forma el colédoco. O sea que la vía principal, la vía biliar principal, va a terminar en el conducto colédoco. Y la accesoria, entonces, corresponde a la vesícula biliar y al conducto cístico, que se une al conducto colédoco. Y lo que veamos ahora, conducto colédoco junto con el conducto pancreático principal forman una dilatación que se llama la ampolla hepatopancreática y van a vertir su contenido a la papila duodenal mayor, y en la parte superior voy a tener la papila duodenal menor, al cual van a drenar el conducto pancreático accesorio. Entonces, ¿quién irriga el hígado? Entonces, aquí tenemos algo que ya hemos hablado, que es el tronco celíaco. De él se desprende la arteria hepática común y de allí sale la arteria hepática propia, de la cual sale la arteria cística y las arterias hepáticas izquierda y derecha respectivamente. ¿Quién drena la sangre? Pues ya lo hemos hablado varias veces. Tenemos la vena portal del hígado o vena portal hepática, que sabemos que se forma de la unión de ¿qué venas? ¿Quién la forma? ¿Quiénes la forman, chicos? La vena cava, profe. No, ya te fuiste muy arriba. La portal hepática. Pero la portal hepática, ¿quién la forma? Entonces volvemos a hacer el mismo monachito aquí. Entonces aquí tenemos un órgano que se llama el vaso. De aquí sale una vena. Aquí tenemos un órgano que se llama el páncreas, que está relacionado también aquí. Entonces esta vena se llama la vena lienal. A ella va a llegar normalmente una vena que se llama la mesentérica inferior. Por acá adelante tengo una vena grande que se llama la mesentérica superior, que se une con la lienal y me van a formar la vena portal hepática o la vena portal del hígado. Y ella cuando entra, entonces se divide en una izquierda y en una derecha. Pero entonces tengan presente esto. Ahora, puede pasar que la mesentérica inferior no llegue a la lienal, sino que llegue a la mesentérica superior, o que llegue a la confluencia de las dos
venas mesentérica superior y lienal, o en su defecto que llegue arriba a la portal. Profe, qué pena, ¿puedes devolver la diapositiva? Tengo una pregunta, ¿dónde están las arterias? Aquí la curvatura mayor está irrigada por, tú habías dicho que era por la arteria gástrica derecha. Derecho, sí. Ok, sino que es que yo había visto la imagen y pues me confundí porque veía las gastromentales. Entonces esas van para el duodeno. No, la gastromental va para el aumento, sino que la gástrica son ramas de la gástrica derecha. Ah, ok, es que tenía la duda ahí. Gracias. Dale. Bueno, entonces aquí vemos pues el sistema portal hepático. Y ya sabemos que la mesentérica superior se une con la mesentérica inferior. Perdón, la mesentérica superior sigue, la mesentérica inferior se une a la lienal y van a llegar a formar la vena portal hepática, la vena portal del hígado. Y ya sabemos que la mesentérica inferior pues recoge la sangre de la mitad izquierda del intestino grueso, y la mesentérica superior pues me está drenando la sangre de yeyuno, ilion y la mitad derecha del intestino grueso. El hígado puede presentar una condición donde hay presencia de tejido fibroso y a eso se le llama una cirrosis. Entonces hace que el hígado no pueda regenerarse, porque los órganos que lo pueden hacer, bueno, algunos hablan de que todos los órganos podrían hacerlo, pero en especial el que se sabe que lo puede hacer es el hígado. Entonces esta cirrosis, este tejido fibroso, puede ser la consecuencia de un uso o un exceso consumo de alcohol. Por ejemplo, las personas que son alcohólicas normalmente terminan con una cirrosis hepática y que luego pues eso te lleva a un cáncer de hígado, o las personas que consumen muchos medicamentos, porque como estamos diciendo que el hígado es la planta que desintoxica el cuerpo, pues claro, todos esos cantidad de químicos pueden afectar su funcionamiento. Bueno, entonces la otra glándula que tenemos dentro de la cavidad abdominal se llama el páncreas. Entonces el páncreas en relación con el peritoneo es ¿qué? Chicos, el páncreas en relación con el peritoneo es... Profe, el peritoneo no está ahí relacionado. Sí, pero o sea, el páncreas es intraperitoneal o retroperitoneal. Retro. Es retroperitoneal. O sea, Retro. entonces el páncreas va a tener una relación directa con el duodeno. Entonces mira, vamos a delimitar aquí el páncreas. Este es el proceso ensiforme, este es su cabeza. Aquí tenemos el tubero mental que hace parte del cuerpo, la cola, y aquí tenemos. Entonces mira, este es el páncreas. Recuerda que el páncreas no está cubierto de peritoneo, por eso se llama secundariamente retroperitoneal y está relacionado pues con el duodeno. Entonces
¿El páncreas para qué me sirve? ¿Qué me secreta el páncreas? Enzimas, profe. Entonces el páncreas va a tener, sí, unas enzimas. Él tiene unas células que se llaman células alfa y tiene unas células que se llaman células beta. Las células alfa secretan algo, una hormona que se llama el glucagón. Y las beta secretan algo que es ¿La insulina? la insulina. Entonces, la insulina, digámoslo así, es la hormona que se le considera el portero de la célula. Entonces, esta es la célula. Entonces, la insulina llega aquí, le dice a la célula, viene glucosa. Por favor, permita el paso de ella. Si la insulina es de baja cantidad y también de una baja calidad, el paciente puede presentar algo que se llama una diabetes tipo 2. Entonces, el paciente, ¿qué tenía que hacer? Utilizar hipoglicemiantes orales. Y si no hay presencia de insulina, el paciente presenta una diabetes tipo 1, que se llama insulino dependiente. Entonces, aquí en estas estructuras, en los islotes, en las ínsulas de los islotes de Langerhans, van a estar presentes estas células que van a secretar estas hormonas. Entonces, el contenido que secreta el páncreas va a ser vertido al duodeno. Entonces tenemos dos conductos, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio. El accesorio va a vertir su contenido a la papila duodenal menor y el principal se une al colédoco, forma la ampolla hepatopancreática o en algunos sexos la ampolla de Vater, y su contenido el contenido de ambas estructuras a la papila duodenal mayor. Entonces, ¿quién irriga el páncreas? Entonces tenemos una arteria que se llama la arteria lienal, que esta arteria es una rama de ¿qué tronco? Celíaco. Del tronco celíaco. ¿Y el tronco celíaco proviene de qué arteria? Cava inferior. Arteria. Ah, la arteria. La aorta. ¿La aorta qué? Abdominal. La aorta abdominal. ¿Listo? El páncreas, así como otros órganos de la cavidad abdominal, va a estar relacionado con los nodos linfáticos para poder permitir la circulación de la linfa. Entonces, hay unos nodos que se encuentran en la parte inferior, que se van a llamar los nodos, o sea, en la parte inferior en relación con el páncreas serían los nodos mesentéricos superiores. Tenemos los pancreáticos duodenales que están relacionados entre el páncreas y el duodeno. Los pilóricos que están relacionados con el píloro que está presente en el estómago. Los nodos celíacos que van a estar en relación con el tronco celíaco
los pancreáticos superiores que están sobre el borde superior del páncreas y los nodos renales que están relacionados con el vaso, especialmente aquí cerca a la cola. Y en la parte superior tenemos los nodos hepáticos, que los voy a ubicar en este espacio que conocemos como el ilio o pedículo hepático. Entonces el páncreas está inervado desde el punto de vista parasimpático por los troncos vagales, o sea que son ramas del nervio vago. Y desde el punto de vista simpático están inervados por el nervio esplácnico mayor, que se forma de los segmentos torácicos de T4 a T5. Ahora, cuando el páncreas se inflama, pues hay un dolor característico en la parte posterior, se llama un dolor en banda, que atraviesa o va de lado a lado en el dorso, y un dolor que su irradiación tiene una forma triangular, que va a estar tomando el epigastrio, los flancos derecho e izquierdo y llega hasta la región umbilical. Entonces vayamos al sistema digestivo. Entonces cuando hablamos del sistema digestivo, vayamos primero a la cavidad abdominal. Entonces nosotros habíamos hablado pues que la cavidad abdominal hay unos músculos que delimitan la pared anterior y otros que delimitan la pared posterior. Ya dentro de la cavidad abdominal debemos de tener en cuenta lo siguiente: esta estructura corresponde a la curvatura mayor del estómago y esta a la curvatura menor del mismo. Entonces en la curvatura mayor, si ustedes alcanzan a identificar allí, hay un tejido. ¿Sí lo ves? Todo este tejido. Y este tejido corresponde al aumento mayor, que corresponde a peritoneo. Entonces mira lo que lo cubre, es el famoso delantal. Y arriba voy a tener entre la curvatura menor del estómago y la cara visceral del hígado la presencia del aumento menor. Tengo aumento mayor y aumento menor. Esa estructura grande que vemos aquí es la vesícula biliar. Es esta que tenemos. Entonces llegamos hacia abajo. El peritoneo, en relación con el intestino delgado, aquí lo muestro mejor, forma otro tejido. ¿Cómo le llamamos a este tejido? Mesenterio. Ese es el mesenterio. Míralo aquí. Esto mira que se distribuye entre todas las asas intestinales. Y aquí yo estoy hacia la parte posterior de la misma cavidad abdominal. ¿Qué estructuras debo también identificar aquí? Bueno, esto es el conducto colédoco. Ese es el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común, vesícula biliar, conducto cístico,
los dos se unen y me forman el colédoco. Entonces el colédoco desciende, se ubica posterior a la porción superior o el bulbo del duodeno, se une con el conducto pancreático principal, forman una dilatación que se llama la papila duodenal, la ampolla hepatopancreática, gracias, y su contenido se vierte a una estructura que hay aquí que se llama la papila duodenal mayor. Entonces, eso es lo que debemos de identificar allí. También vamos a encontrar el páncreas. Entonces vamos a delimitarlo. Entonces, aquí tenemos el proceso uncinado, la cabeza. Aquí tenemos el tubero mental, el cuerpo, la cola. Míralo. Mira que él está relacionado con el vaso, que es este, que es el que tenemos hacia el lado izquierdo. Entonces yo les pregunto, si tenemos el vaso hacia el lado izquierdo, ¿por qué cuando se hace ejercicio en algunas ocasiones decimos que un dolor referido en el hipocondrio derecho decimos que nos dio vaso? ¿A qué creen ustedes que podría referirse a eso? Porque no sabemos las regiones. No, ¿por qué creen que puede pasar eso? No sé, porque ahí está involucrado el páncreas. Entonces, cuando de pronto puede tener esa presión, no sé. Estamos hablando del lado derecho. O porque está el tronco cefálico, entonces ¿no? Tronco cefálico, no, tronco Está ahí celíaco. medial, entonces no sé si de pronto cuando le dé vaso a uno puede que haya algún tipo de... ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿qué me pueden decir? Piensen cosas que tenga que ver con eso. ¿Por qué creen ustedes que cuando hay un dolor a ese lado decimos que hay vaso? O sea, ¿qué órganos, qué estructuras tenemos hacia el lado derecho que puede generar eso? A ver, los escucho. Pues también está el estómago, ¿no? Entonces puede ser por eso también. Pero mira que estamos hablando, aquí estamos, esto es al lado izquierdo. Mira, esto es el lado izquierdo. Y cuando decimos que nos da vaso, nos habla que sentimos una molestia al lado derecho. ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Qué se les ocurre? Tal vez me equivoque, no, profesor, tal vez estoy diciendo una barbaridad. Yo creo que la vesícula. La vesícula, bueno, no sería descartable. O sea, aquí hay un músculo, ¿cómo se llama este músculo? El diafragma. El diafragma. Y el diafragma, recuerde que tiene unos orígenes lumbares, costales y esternales. Entonces, se habla que cuando tenemos una molestia referida hacia el lado derecho y decimos que es vaso, muy probablemente sea un espasmo del diafragma en sus orígenes costales, porque recuerden que a este lado está el hígado, que está mayormente ubicado en esta región. Entonces normalmente, pues en el argot popular decimos me dio vaso y nos tocamos el lado derecho, pero no, el vaso está al lado izquierdo. Entonces yo jocosamente digo, no, pues lo que le dolió fue la taza. Entonces, Profe, ¿hay algún tipo de patologías ahí en el vaso? Yo he escuchado esa taza, que vaso dilatado, no solamente que cuando uno corre, no, sino que pues da ese tipo de patología. mire, ya te digo, batidas, mira las bobadas. Una taza tiene la oreja para qué lado. Hacia la Pues derecha. dependiendo cómo lo ponga, Pues en esa imagen, en esa imagen hacia la izquierda. pero si uno lo mira de frente hacia la derecha. Eso sí, ajá. Bueno, pero mira que esto es un error porque es que las tazas no tienen oreja.
Digo, por eso perdemos el parcial. Ajá. Las tazas, yo digo, ay, si la taza, le hablaba, ay, sí, la taza, las tazas no tienen oreja. ¿Usted ha ido a tomar agua panela con queso? Usted lo sirve en una taza, ¿tiene oreja? ¿Cómo se coge? No. El pocillo sí, entonces la pregunta es, mire que es una pregunta capciosa. ¿La taza tiene la oreja hacia qué lado? Pues hacia ninguno porque no tiene oreja. Las tazas no tienen oreja. Es como otra pregunta también en que es capciosa. ¿A las cuántas vueltas se echa un perro? A la última. A la última, pues sí, porque se va a poner una, dos, hay veces dan como n vueltas y nada que se echan. Decide que son preguntas capciosas. Eso se llama la educación invisible. Profe, por favor, no nos vayas a poner de esas preguntas en el quiz. No, yo con ustedes, Una. yo con Por lo ustedes menos apuesto. de sensibilidad especial. Yo con ustedes apuesto. Bueno, entonces aquí tenemos el No, hígado. no, es con Yadira la que apuesta, Yadira. No, pero Yair es la vocera de... Ella es la representante de juegos, rifas y espectáculos de este grupo. Ay, no. Pero digo, estos apoyaron. Sí, apostamos. Y cuando este fue Yair, ajá. Ah, sí, eso sí me consta. Sí, Yadira. Y después cuando ay, todo el mundo, ups, se salieron de la clase. Bueno, entonces aquí tenemos el hígado. Entonces, ¿qué hablábamos del hígado? Recuerdan que yo les dije, el hígado tiene este borde, Ligamento. pues el borde inferior. Por ende, este es el borde superior. Va a presentar una cara, que es la diafragmática, y una cara visceral. En la cara diafragmática hay un ligamento que lo divide, que corresponde a peritoneo. Yo le puse color amarillito. Aquí, que se llama el ligamento falciforme, y este lo divide en dos mitades, una derecha y una izquierda. En la cara visceral, este ligamento, yo lo veo por la cara diafragmática, pero en la cara visceral corresponde al ligamento terete del hígado, que es el vestigio de la vena umbilical. Entonces veamos aquí en la cara visceral qué estructuras podemos identificar. Entonces aquí tenemos, ¿esta es qué? La vena cava. Vena cava, pero el apellido Inferior. inferior. Muy bien. Aquí tenemos un lobo. ¿Qué es el lobo? Cuadrado. No, al contrario. Caudado. Caudado, sí. Este Sí, es sí, el lobo Cuadrado. Este sería el lobo Derecho. Derecho. Este sería el lobo. Izquierda. Izquierdo. Esta sería La vesícula. Vesícula biliar. vesícula biliar. Y aquí tenemos tres estructuras en línea que corresponden al... Tronco cefálico, ¿no era? No, este es el hilio hepático o pedículo hepático. Entonces, ¿dónde tenemos? Pongámoslas en colores. Esta de azul, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pedículo. No, esta de colorcito azul que señalo aquí. Azul, vena. ¿Vena qué? Esa es la vena portal hepática. Vena portal hepática. Aquí de color verde. ¿Qué sería este? ¿Es el conducto hepático común? No, sería el colédoco. Ah. Y acá de color rojito. ¿Arteria hepática propia? Sí, arteria hepática propia. Muy bien. Bueno, ya vimos el páncreas, ya vimos el hígado. Veamos las vías biliares.
Entonces aquí tenemos vesícula biliar, conducto cístico, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común, conducto colédoco. Estamos bien allí, ¿cierto? Sí, profe. Si yo desciendo, entonces mire lo que sucede. El conducto hepático común, el conducto colédoco se une con el pancreático principal, forman una dilatación que se llama ¿cómo? Ampolla hepatopancreática. Ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater, y su contenido es vertido a La papila duodenal mayor. mayor. Perfecto. Esto es lo que tiene que ver con la vía biliar. Si nos vamos ahora al tema de la irrigación, aquí lo podemos revisar. Vamos a tener vena portal hepática o portal del hígado. Aquí vemos la vena lienal esplénica. Aquí tenemos la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Aquí las tenemos. Sin embargo, vayamos al sistema circulatorio para que la veamos mejor. Las venas. Entonces, mira lo que tenemos acá. Vena portal. Aquí, bueno, en la otra imagen no se permitía ver bien, entonces aquí corrijo, vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, vena lienal. ¿Sí la ves? Que va a llegar a formar la portal hepática, y pues ya obviamente esta entra al hígado. Entonces aquí la tenemos. Profe, en el anfiteatro todas estas estructuras se ven. pueden ver. Sí, mira que sí las podemos ver. Sí se pueden identificar. Ahora veamos las arterias. Entonces, aquí tenemos la arteria mesentérica superior. Entonces mira todas las ramas que me está dando. Vamos a dibujarlas aquí. Mira todas las ramas hacia el yeyuno. Estos corresponden a los vasos rectos. Mira todas las ramas que da. Entonces recuerden que nosotros decíamos la mesentérica superior me irriga todo el intestino, o sea, yeyuno e ilion, y la mitad derecha de el intestino grueso. Y mira la otra, la mesentérica inferior, que nace de la aorta abdominal. Y mira el recorrido. Y esta que les pregunté, que es la rectal superior. Y acá arriba pues tenemos la arteria gástrica izquierda
la lienal, y aquí tenemos la hepática común. Y luego se sigue. La arteria esa, ¿cómo se llama? La cólica derecha, ella irriga el colon transverso, o sea, la parte que no alcanza a irrigar el mesenterio superior. No, la cólica derecha, ella va y hace una anastomosis con la cólica izquierda, formando, se me escapa el nombre, creo que es la arteria media, que es la que va a irrigar el colon transverso, pero es una anastomosis de las dos. Ella está aquí, entonces una va para un lado y esta hace una anastomosis acá y ella también viene acá. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, mírala, esta es la cólica, esta es la ileocólica, esta es la cólica derecha, entonces aquí hace una anastomosis con la cólica izquierda. Bueno, ¿qué otra cosa nos queda allí? No, ahí ya vimos todo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta